Vamos a ir ahora a nuestro mensaje de esta mañana, al capítulo 11 de Lucas. Vamos a ir al capítulo 11 de Lucas, del versículo 45 al 57. Cuando lo encuentren, digan amén. Solo 3 lo han encontrado. Ahí está. Gracias, hermano. ¿Cuántos ya lo tienen? Ahora sí. Dice en el nombre del Señor Jesús, versículo 45, capítulo 11 de San Juan. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Diga, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Como dijo un pastor predicando una vez, cuando Dios quiere glorificarse y llevar a cabo su obra, hasta usa al diablo y él ni cuenta se da. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Mire qué buenos pensamientos tenían. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Wow, si hubiera sido en nuestros tiempos cuando dan una cantidad de dinero para que entreguen a alguien, creo que ahí hubiera habido un montón de gente tratando de buscar a Jesús, ¿verdad? Esto es bien común entre nosotros ahora, oír cuando dicen ahí que ponen dinero, ¿no? Por algo. Bueno, mire, vamos a hablar esta mañana acerca de, el punto principal aquí no es que querían matar a Jesús, era un complot, obviamente que estaban creando para matarlo. No fue algo considerando como decir, lo vamos a apresar para llevarlo a un proceso judicial, que era lo normal dentro de los romanos. Los romanos, aún siendo malos, tenían un buen estructura legal. El problema era que ellos no cumplían con lo que estaba establecido en la ley, como sucede en muchos lugares, ¿no? Hay leyes buenas, bonitas y se escucha bien, pero no era aplicable, sino ellos hacían lo que querían, con tal de que su ímpetu, su imperio, su manera de hacer las cosas tuvieran prepotencia frente a otros, ¿no? Porque el pueblo judío obviamente estaba tomado por el pueblo romano en ese momento. Y entonces ellos querían hacer algo de las suyas. No sé si usted se dio cuenta, si leemos en lo anterior, es una parte, esto que está pasando aquí en la porción de ahora, el complot para matar a Jesús, no sucedió solo por quererlo hacer. El problema es que hacía unos días, hacía un tiempo atrás, él había ido a la casa de Marta, María, y obviamente ahora Lázaro estaba muerto y lo había resucitado. Y entonces ahí es donde se molestaron, porque ¿cómo era posible que este hombre, siendo el hijo del carpintero,
siendo que nació entre nosotros, decían los judíos. Él es hijo de José y de María. ¿Cómo es que ahora tiene tantos poderes para hacer tantos milagros de esa manera? Entonces se enfurecieron los religiosos. ¿Sabe que el poder de Dios, el impacto del poder del evangelio, a unos los alegra y a otros incomoda? ¿Verdad? Como no sé si en la manera de cómo se observan las cosas tiene sentido en este momento, pero para nosotros es algo ridículo, ¿no? No sé si usted ha visto un programa en inglés, para los que les gusta inglés, ¿no? Que se llama America Got Talent. Y usted, por ejemplo, llega al programa, tiene unos minutos para demostrar su talento. Dependiendo de lo que usted haga al público y 4 jueces reaccionan favorable o desfavorablemente hacia lo que usted hizo. Y la gente hace lo mejor por salir aprobada o desaprobada, pero a veces cuando los jueces no les gustó nada de lo que usted hizo, pegan un manotazo en la mesa y ¡pah! Y sale una X ahí y ya le pusieron 3X, 4X. Y el pobre que participó se queda triste ahí, pues tanto esfuerzo que hizo para hacer algo, ¿verdad? Por ganar, por demostrar. Pero aquí Jesús no estaba tratando de mostrarles a ellos que Él era el Hijo de Dios. Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él hizo algo porque Él mismo había dicho: yo soy el que estuve con el Padre y ahora estoy aquí para predicar el reino de Dios, resumiéndolo en parafraseado. Y ahora he venido para dar vida y vida en abundancia, para levantar al oprimido, para dar libertad al que está preso. Y Él había hablado al pueblo muchas cosas de eso. Entonces, muchos milagros habían sido hechos por el Señor. Ellos no podían cómo corroborar, cómo comprobar o cómo negar que este hombre hiciera cosas tan poderosas como resucitar a un muerto que ya tenía 4 días de estar en el sepulcro y ya día. ¿Cómo era posible que un hombre pudiera hacer semejantes cosas? Entonces, cuando sucedió este milagro muy grandioso, muy poderoso, algunos, en vez de apoyar la causa y decir: bueno, apoyamos el ministerio de Jesús, este hombre sí es poderoso, este sí es el Hijo de Dios, este sí es el el Mesías que estábamos esperando, este sí es el hombre que tiene poder no hay nada que no pueda hacer. No, se opusieron. Aclaración de dudas, que Jesús era Dios todopoderoso. Él le manifestó que Él era el Hijo de Dios y se oponían a Él. En total convicción del poder del evangelio, Él les demostró que Él era el Hijo de Dios. En vez de que no hubiera persecución y apoyar el reino de Dios que Él anunciaba, la gente se rebeló con Él. Pero el versículo 45 que inicia aquí, que me llama la atención a mí, por eso les dije que repitieran: creyeron en Él. Dice que muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. La historia de hoy narra la creciente oposición contra Jesús, donde los líderes religiosos, temiendo perder su poder y la intervención romana, complotan para matarlo. Caifás era el sumo sacerdote y profetiza cínicamente que Jesús debe morir para salvar la nación, convirtiendo la Pascua en el escenario de la traición y la decisión de matarlo. Entonces, cuando dice la Biblia, muchos judíos creyeron en Jesús tras ver la resurrección de Lázaro, porque Lázaro, Marta y María, cuando salieron a encontrar allá a Jesús, le dijeron: mira, si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que estuviera Jesús en el momento en que lo necesitamos? Yo comprendo a Marta, que ella quería que Jesús hubiera estado ahí, y María también, lo mismo dijo, que Jesús estuviera en el momento de la necesidad, pero Dios tiene su tiempo. Y vamos a ver más adelante que aún Él también tuvo su tiempo, porque se fue de ese lugar y no estuvo ahí mucho tiempo con ellos. Entonces, la reacción es que muchos creyeron en Él. Mire, cuando vamos a unos versículos que le voy a leer, se da cuenta que algunos y muchos en otros lugares creyeron en Él.
La Biblia narra múltiples ocasiones que grandes multitudes creyeron en Jesús, impulsadas por milagros, señales y la autoridad de su palabra, porque Él no hablaba como cualquier hombre, hablaba con autoridad del cielo. Y eso era la diferencia que había entre un hombre que hablaba sus propios discursos, su propia manera de hablar, a la manera como Cristo hablaba. ¿Ya? Decía, hay algo raro en este hombre. No sé si en usted la gente ha visto algo raro, que usted no habla como los demás, que usted no se viste como los demás, que usted no camina como los demás, que usted no practica los mismos vicios de los demás. La gente siempre va a ver algo diferente en un creyente. Pues en Jesús miraban algo diferente que los demás hombres religiosos, que no miraban en ellos, lo vieron en Jesús. Y entonces dice la Biblia en el capítulo 2 de Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él, viendo las señales que hacía. Hay gente que no cree por la palabra, pero va a creer por los milagros o por las señales que Dios hace. Porque es difícil a veces convencer por nuestras palabras a la gente a través del evangelio, pero cuando ven lo portentoso y lo maravilloso y lo grande que es Dios, la gente es más sensible a creer el evangelio de Dios. Dice Juan 7:31, y muchos de la multitud creyeron en Él. Juan 8:30 dice, al decir Jesús estas cosas, muchos creyeron en Él. Juan 12:42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces, todos estos pasajes muestran que la fe en Jesús frecuentemente surgía de la evidencia reales, de señales o de impacto directo de sus enseñanzas, provocando una respuesta intensiva, incluso entre los líderes. Entonces, unos creían y otros se oponían. El evangelio siempre tiene oposición. Cuando hay cosas poderosas que Dios hace en la vida, algunos critican, y cuando Dios usa el medio que somos nosotros, que somos embajadores de Cristo, la gente siempre dice, creo que ha de tener algo raro aquí, pero nunca dicen que este hombre es de Dios, ¿verdad? Al mismo Jesús le dijeron, este demonio tiene. A Jesús una vez le dijeron, este demonio tiene. Entonces, por eso no va a perder valor el hecho de que la gente se oponga al evangelio. No quiere decir que el evangelio ya perdió su valor. No quiere decir que el evangelio ya no tiene poder ahora. El evangelio sigue tan poderoso como en el día de Jesús. Sigue poderoso hoy, salvando, trayendo, tocando gente, llenándola de su Espíritu Santo, guiándola cada día. Amén. El evangelio es lo más poderoso que existe en esta vida. El evangelio de Jesucristo tiene poder. El evangelio de Cristo no ha perdido su valor. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Y el que no quiera creer, pues ya sabe dónde va a ir a parar. Pero siempre hay oposición. Cuando estaban en este complot para matar a Jesús, que dijeron, vamos a matarlo. Mire, la idea, usted quiere, o usted pudiera pensar que esto viene de Dios, alguien que quiera matar a alguien. Eso viene del diablo, porque el diablo es el mentiroso desde el principio, dijo Cristo. El más mentiroso es Satanás. Por eso es que la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ayer me hizo una pregunta un hermano y me dijo, estoy en pura lucha con el diablo. ¿Y por qué está luchando? Le digo, pues hay que luchar. Nadie nos mandó a luchar con el diablo. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. La gente se pone a pelear con el diablo. Algunos se ríen porque al vez le ha dicho diablo y lo maltratan, diablo condenado, y diablo aquí y diablo allá. Eso no lo ahuyenta a él. Él lo ahuyenta cuando vamos a la cruz y nos arrodillamos delante del Señor y oramos y nos llenamos de poder del Espíritu Santo. A eso le huye él, no a que le diga malas palabras ni a que le diga palabras fuertes. Porque yo he oído creyentes que así hacen, hasta orando. No le digo que teníamos una vecina que una vez le agarró un ataque epilépticos a una y la mamá se puso a orar. ¿Con qué autoridad se oía? Pero no, que le hizo unas grandes malas palabras al diablo, ahí orando. Diablo y no sé cuánto. Y yo decía, ¿qué respuesta puede tener esa oración? Tratándolo con malas palabras que vienen del mismo diablo.
Un diablo no puede echar fuera a otro diablo. Como dicen en mi tierra, chucho no come chucho. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Siguió el complot para matar a Jesús, pero muchos creyeron. Lo que me llama la atención a mí es los que creen en Jesús, que lo querían matar. Eso ya estaba profetizado. Aunque aquel habló diciendo que es mejor que muriera un hombre y no que muriera toda la nación. Pero ese era un plan macabro que iban a hacer ahí, porque estaban fuera de la ley, fuera del concepto de seguir un orden, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, usted ha oído predicadores, ha oído muchas cosas de estas respecto al proceso de Jesús en cuanto a lo legal. Nunca se llenaron los requisitos para llevarlo al Calvario, pero ya estaba establecido de todas maneras, como dijo el capítulo 3 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en él. Él iba a venir de todas maneras a morir por nosotros, y murió, y aquí estamos, y nos salvó, y seguimos adelante. Bien. Entonces, muchos creyeron en Jesús. El punto es que siempre hay un grupo de gente que siempre cree en Jesús, y no son montones de gente. A veces la gente dice, hoy parece que hubieron poquitos. Es que Cristo dijo que pocos son los que hallan el camino de la salvación, y muchos van por el camino ancho y se pierden, porque la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hace todo lo que le da la gana, se divierte en todo lo que le da la gana, no quiere sujetarse a la palabra de Dios, no quiere caminar en los caminos de Dios, va por el camino ancho. Dice que ese camino lleva a la muerte, pero a algunos les gusta. ¿Por qué cree que la gente no deja el pecado? Porque le gusta. Qué difícil es cuando nosotros nos convertimos a Cristo y empezamos nuestros primeros días de vida en Cristo. Nos recordamos. Muchos se recuerdan de su pitillo cuando empezaban, otros se recuerdan de su cervecita, otros se recuerdan de se les hace agua a la boca. ¿Por qué? Porque están recordándose de su tiempo pasado, están en proceso de regeneración. Pero cuando viene el Espíritu Santo y los toma, llega a ser un hombre valiente, y cuando rompe todo eso que lo viene manipulando diabólicamente toda su vida, porque se rompen las cadenas, porque el poder del Evangelio tiene poder. El Evangelio tiene poder, rompe las cadenas, rompe toda presión del diablo, y somos libres para la gloria de Dios. Algunos no quieren dejar esas cosas. ¿Sabe qué? El mundo no es difícil dejarlo. ¿Sabe por qué? Porque es sabroso. ¿Quiere que le diga una experiencia? ¿Por qué le digo que es sabroso el mundo? El mundo es como que usted tiene vicio de comer pan dulce y no lo puede dejar. ¿Qué pasa con muchos? Yo sé que el pan dulce es malo, pero no lo puedo dejar. Pues tiene que dejarlo. Y ahora, ¿por qué le digo que le estoy diciendo esto yo? Porque hace 6 meses yo decidí dejar el pan dulce, y sin dieta, sin estar pagando miles de dólares de dieta, rebajé 22 libras solo por dejar de comer pan y un poco de pasta. Y la gente vive ahí, que miren la televisión, le dan un platito a colores ahí, esto se tiene que comer. No tiene que comer nada, solo deje de comer pan dulce y ya. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo en la práctica lo hice. No le está diciendo a alguien que me contó, yo lo hice hace 6 meses. Hay unos que participan, son creyentes participando con cosas del mundo, pero dice, es que no lo puedo dejar. ¿Tú naciste con eso? ¿La gente nació con el cigarro en la boca? ¿La gente nació con la botella eso lo aprendieron cuando ya estaban adultos, cuando ya eran adolescentes posiblemente? ¿Por qué se me quedan mirando serios? Pero lo que cuesta es lo que tiene un efecto positivo en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todos los que comieron pan dulce se me enojaron ya.
hay que dejar esas cosas que nos afectan en la vida, espiritualmente hablando ahora. Ya dejemos el pan a un lado, para que tengamos un final feliz. La vida del mundo es para la carne, bonita. He visto creyentes que empiezan ahí, cristianos, recién salidos de adorar a Dios, y ya oyen una música mundana y ya empiezan a moler la colita también. ¿Cómo? ¿Qué es eso? No, somos cristianos. Oiga música cristiana, oiga música que adora a Dios, música que edifica, algo que a usted lo levanta, algo que lo mantiene. Amén. No revuelva, no haga una salsa ahí. No, el evangelio es una cosa y sigue con poder, y otra cosa es el mundo. El evangelio de Jesucristo, hermanos, cuando lo abrazamos, mire, abrácelo, es poderoso. Usted tiene el evangelio de Cristo, no necesita otra cosa. El evangelio de Cristo es lo más poderoso que hay. Esta gente no había entendido. Por eso los que llegaron por el que Jesús había levantado del sepulcro a Lázaro, dice que muchos se sintieron compungidos y creyeron en él. Lo reconocieron como su Salvador. Fíjese que la gente que no cree quiere aplacar el poder del evangelio y se opone. Pero cuando Jesús llega, no hay nada que lo pueda detener. Y usted está aquí porque nada, el diablo no lo pudo detener. Usted está en victoria en Cristo porque está aquí. Usted venció porque por eso está aquí. De otra manera ya estuviera lavando el carro, en la playa. Porque a veces como que se nos cruzan los cables, ¿no? Vamos a la casa de Dios, no, es que ahora tengo que ir a lavar el carro. Qué casualidad que el domingo, que es hora de venir a la iglesia, tiene que lavar el carro. Vamos a la iglesia el domingo. Ay, es que tengo que sacar a los perros que vayan al parque. Qué casualidad que no lo puede sacar en toda la semana. Mire qué cosas, ¿verdad? Así somos. Pero cuando somos serios en las cosas de Dios, hermano, eso surge efecto positivo en nuestra vida. Nos sentimos hasta poderosos. Gloria a Dios. Muchos acusaron, mire, por eso digo, unos creían y otros, ¿sabe qué hicieron? Mire, les voy a leer unos versículos aquí cuando dice que muchos acusaban a Jesús de blasfemia. En el capítulo 10, 31 al 33 de Juan dice: otra vez los jefes judíos quisieron apedrear a Jesús. No queremos matarte por lo bueno que hayas hecho, sino por haber ofendido a Dios. Una blasfemia. Tú no eres más que un hombre y dices que eres igual a Dios. Wow. Jesucristo era Dios, es Dios. Y mire, en Mateo 26, 65 al 66 dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Otra gran mentira contra Jesús. Cuando más el evangelio era predicado, cuando el reino de Dios avanzaba, que Jesús predicaba por todos lados, más oposición había. Más la gente se rebelaba, especialmente los religiosos. Porque al religioso no le puede usted hablar de su idolatría ni de su manera de hacer las cosas, porque se ofende. Porque no quiere hacer las cosas que la palabra del Señor dice y le cuesta, porque no quiere dejar aquello que está acostumbrado a hacer. Pero a veces tenemos que hacer cambios en la vida. ¿Cuántos han hecho cambios en la vida y les cuesta? ¿Verdad que sí? El otro día hicimos resoluciones en diciembre, a finales, ¿se acuerdan? Yo creo que a algunos ya les olvidó. Apenas tenemos un mes y ya no se acuerdan ni cuáles fueron sus resoluciones. Pero prometimos al Señor, algunos dicen: voy a orar más, voy a predicar más la palabra. Y ayer nos encendieron el fuego aquí, la mecha, porque a veces nos apagamos. Y nos quedamos estancados y no avanzamos. Porque no estamos acostumbrados a hacer cambios en la vida. Ah, no, es que eso me enseñaron desde pequeño. ¿Y quién lo cambia? No, es que eso me enseñó mi mamá. Ah, es que eso me enseñó no sé quién. Y eso me enseñaron allá en la escuela. Y eso me enseñaron acá. No, pero a veces necesitamos hacer cambios en la vida. ¿Cuántos saben que los cambios son buenos? Para bien, pues no estoy diciendo que haga cambio al revés, para atrás, sino para avanzar, para ir hacia adelante. Entonces, mire otro.
Lucas 23:2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo y un rey. Mire la mentira, ya se dio cuenta. Prohíbe dar tributo a César. ¿Y qué le dijo Jesús cuando le enseñaron la moneda a aquel? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero aquí lo están formando como algo dentro de su proceso legal para acumularle más cosas mentirosas. Y el último dice, mire, Juan 5, 16, 18, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, ¿qué quiero decir con todas estas cosas? Que nosotros vemos y vamos a seguir viendo que mientras Jesús sigue salvando, que el evangelio de Jesús sigue avanzando, siempre habrá oposición. Usted no espere cuando predique el evangelio que le den la bienvenida donde llega. Puede ser que le tiran un puertazo o le dice, de eso no me hable, o lo golpean o le hace eso, yo no salgo de mi religión, aquí me enseñaron en esta y aquí voy a morir. Pues muérase, pues se va con el diablo. Pero ahí su religión no salva, el que salva es Cristo, amén. Salva a Cristo, Jesús salva, no la religión. Hay gente que dice, estamos en la religión que Dios estableció, la original. Dios no tiene ninguna religión original. Él dijo que predicáramos el evangelio de Cristo, de Él, no que predicamos una religión al mundo. Por eso es que queremos sacar a la gente del mundo a Cristo para que vean la luz. Porque nosotros no estamos predicando una religión, aquí estamos predicando a Cristo, quien tiene el poder de salvar y transformar al mundo. La esperanza está en Jesús. No está en las Naciones Unidas ni en la organización de tal, usted puede mencionar todas. La esperanza del mundo está en Cristo, en Jesús. Amén. Ahí debía de acudir el mundo, a Cristo. Acuden a diferentes fórmulas, a diferentes organizaciones, a diferentes especialistas, a diferentes de todo. La gente prueba de todo y no prueba el que tiene que probar. Hasta la Biblia dice, no, allá cuando habla de los diezmos, probadme ahora en esto. Hay que probar a Jesús. Yo recuerdo, ya lo he cansado, pero les voy a volver a repetir esto. Cuando yo era un niño, adolescente, ¿no? Empezaban las iglesias cristianas en mi país y tendría unos 10, 12 años la iglesia que se estableció ahí, Asamblea de Dios, cuando yo ya era un niño de 12, 10, 12 años en adelante, ya me acuerdo yo. Y dice que, no dice, y vi yo muchos milagros que sucedían en la iglesia, una iglesia efervesciente, poquita gente empezó porque obviamente la gente era extremadamente religiosa. Uno que se convirtiera a Cristo y ya lo aislaban, ya no le hablaban. Yo hasta ahora de grande conozco que tenía tíos y tías y todo ahí, porque a mi padre, como él se convirtió al Señor, le dice una tía una vez, usted de ahora en adelante ya no existe para mí, ya se murió. Entonces mi papá y yo, no acuerdo que nos contó la historia en ese tiempo, cuando éramos pequeños, sino que ahora ya de grande me di cuenta que una que vivía aquí era mi tía, la otra era primos, hermanos de él, otros eran, bueno, puros. Yo nunca supe eso porque eran de otra religión y nosotros éramos cristianos, evangélicos, y nunca nos hablaron. Pero lo que yo les quiero decir, quiero enmarcar aquí no es eso, sino había un poder tan fuerte. Yo vi ciegos que veían, yo los vi. No me van a contar. Yo vi cojos que andaban, que se levantaban en silla de ruedas y se levantaban. Yo vi gente que era llena del poder del Espíritu Santo y yo no entendía, pero ahora sí entiendo, era llena del Espíritu Santo. ¿Pero qué quiere usted? Entre más se predicaba el evangelio, más pedradas habían. Siempre ha habido oposición, como en este tiempo con estos religiosos aquí, cuando el evangelio de Jesucristo avanza. Entonces, cada día parecía que la iglesia estaba en avivamiento. Me trajo a mi mente lo que estuvimos cantando hace un rato aquí con los hermanos. Qué precioso momento. ¿Cuánto les gustó cuando estábamos cantando hace un rato? Oh, qué alaba, qué bendición. El Espíritu Santo se mueve. Hasta milagros ocurren. Yo no sé si alguien fue sanado en ese momento de la alabanza, pero el Espíritu Santo está aquí. Y entonces en ese momento yo me acuerdo de ese tiempo. Íbamos, aunque ya les dije, íbamos 7 días a la semana y era aquello un avivamiento. Había gente que
que el pastor ni había abierto la puerta y ya estaban parados queriendo entrar. Y yo decía, qué sed, qué hambre la que tiene la gente del poder de Dios, ¿no? Así como sucede aquí a veces, ¿no? Hay gente que está esperando ahí para entrar. ¿Y por qué se ríen? Pero yo me acuerdo que así era y sucedían cosas poderosas. Y yo, un niño allí, mira, imagínense un niño sentado ahí de 10 años, 12 años, y yo decía, ¿y aquí qué pasa? Después, cuando fui madurando, fui entendiendo que el poder de Dios es grande. Se salvaban almas. Y luego la oposición. Pero en medio de esta situación, más gente se convertía y creían en Jesucristo como su Salvador. Ellos aquí, cuando están hablando de este capítulo que leímos, el temor a perder el control personal o el poder religioso puede cegar a las personas ante la verdad de Dios. Este pasaje nos invita a confiar en Dios, quien controla la historia, incluso cuando parece que el mal triunfa, y a seguir a Jesús, la resurrección y la vida a pesar de las persecuciones. Debemos de seguir creyendo en Jesús. En medio de todas las circunstancias de la vida, si a ti te va bien hoy y mañana mal, sigue creyendo en Jesús. Nuestro final será con Él. Llegaremos con Él y estaremos con Él y viviremos con Él. Así que no demos gracias a Dios solo cuando nos va bien y andamos bien, porque a veces es un mal que está ahora afrontando la iglesia. Cuando la gente se siente bien y todo va bien, oh, gloria a Dios, y hasta saltan y tantito viene la prueba. No sé si ha visto usted el pavo cuando está allá, que la cosa se ve. El moquito ese que tiene ese No, nosotros debemos estar triunfantes en Cristo todo el tiempo. Se enfermó, gloria a Dios. Le quitaron el trabajo, gloria a Dios. Lo dejó la soledad, gloria a Dios. Le pasó esto, gloria a Dios. No es agradable a veces decir gloria a Dios, pero hay que dar gloria a Dios. El poder del evangelio en medio de la persecución, en medio de la oposición, sigue avanzando. El evangelio tiene poder. Le voy a hablar un testimonio de poder. Escuché a un pastor brasileño un día hablando. Dice que fueron a una iglesia grande y habían muchas otras congregaciones que mandaron representantes a la iglesia. Habían muchos. Cuando de repente dice que irrumpió, ya habían empezado desde las 7 de la noche cantando, predicando, testificando y cantando, predicando y testificando. Como más o menos a la 1 de la mañana dice que dijo el que dirigía, vamos a hacer grupos de 2 en 2. 2 para un lado, 2 para allá. Que usted ocupe el lugar donde quiera, dice en la congregación. Se fueron de 2 en 2. Dice el pastor, a mí me tocó un jovencito, pero poderoso para orar. Yo no lo conocía, pero nos pusieron juntos. Y nos fuimos a un lado allá. Pero antes de empezar a hacer los grupos de que iban unos para allá, otros para acá y otros para todos lados, dice que una madre irrumpió en medio de la congregación. Dice, hermanos, llorando, por favor, quiero que oren por mi hijo. Mi hijo aquí estaba en la iglesia. Él aquí servía en la iglesia. Él aquí participaba en esta iglesia. Y a pocas cuadras de aquí le dijo el nombre. Dice, él es ahora un transvesti. Se está corrompiendo, prostituyéndose ahí mientras estamos aquí. Entonces dice que bajo esa petición se fueron todos a orar. Y dice que el muchacho que iba con él, el jovencito, bien joven, dice él, yo nunca había oído una oración tan poderosa como ese muchacho. Él solo lo oía. Y en mi espíritu, dije, yo percibía lo que él quería decir. Dice que le dijo, Dios le dijo, tú eres poderoso, tú sabes hacer grandes cosas y no hay nada imposible para ti. Y no creo que tu voluntad sea
que este muchacho, el hijo de la hermana que pidió oración, no creo que sea tu voluntad que ande pervirtiéndose allá en la calle, corrompiéndose, prostituyéndose. Yo te pido, pero dice que lo decía con una convicción, dice el pastor. Yo me quedé asombrado. Yo te pido, Dios, que hoy mismo tú lo traigas aquí. Y dijo él en su espíritu, dije yo, y yo dentro de mí decía, dice él, wow, este muchacho con qué autoridad habla esto y qué atrevimiento tiene, diciendo, ordenándole al Señor que ahorita lo traiga. Y me quedé yo, y yo solo oía su oración y seguía él. Yo no creo, Señor, pero dice el muchacho, dice, derramaba su corazón orando. Yo quiero que tú hoy lo traigas. Yo te pido de corazón, Señor, que tú hoy mismo lo traes. Estaban en eso cuando dice que siguieron orando, cantando, predicando, después que oraron y todo, hasta amanecer. Pero a las 5 de la mañana, como la iglesia era al revés que esta, no era así como esta que está angostita, que era para allá. Y que de repente la madre que había pedido oración pegaba gritos enfocada hacia la puerta principal. Venía un hombre vestido de mujer a las 5 de la mañana. Y dice que entró, era el hijo de la señora. Cuando llegó allá, le dice este pastor, el que estaba ministrando, y le dice: ¿por qué viniste? ¿Qué te hizo venir ahora a esta hora? Y dice el hombre: allá donde estaba, empecé a sentir que me desmayaba, y poco a poco me fui desmayando hasta que caí al suelo. Y eso le dice, pues cuando yo me desperté, dijo que me desmayé, estaba yo sentado en una silla. Ahí me habían dado agua y volví en sí, dijo. Me ayudaron ahí los que estaban alrededor mío. Y lo primero que se me ocurrió, dijo, ir a la casa de mi madre. Y tomé un taxi y fui a la casa de mi madre. Cuando llegué allá, dijo, yo buscaba en un cuarto y buscaba en el otro, pero en otro cuarto yo estaba en mi hermano, y le digo, ¿dónde está mi madre? Y me dijo mi hermano, nuestra madre está en la iglesia. Estaban en una vigilia hasta amanecer. No una media vigilia, hasta amanecer. Y entonces, cuando llegó allá, dice que como no halló a su madre, se fue a la iglesia. Y fue cuando entró allá, que me adelanté en la versión. Entró y la madre empezó a gritar y todos voltearon a ver, y era el muchacho. Entró, fue al altar donde estaba el pastor y le dice, ¿por qué viniste aquí? Y le dice, le contó la historia y me desmayé y me llevaron allá. Entonces el que había orado, el muchacho, estaba ahí cerca en la primera línea, y le dice, ¿y a qué horas fue que sentiste que te desmayaste? Yo creo que era como la 1 de la mañana. Era la hora en que aquel muchacho estaba orando por él allá, en que estaba diciendo al Señor que lo trajera allí, a ese lugar. Y dice que el muchacho lloraba porque les empezó a contar que cuando se desmayó allá donde estaba, dice que se empezó a acordar cuando iba a la iglesia. Se empezó a acordar de los cantos, de las predicaciones y de todo lo que él hacía aquí en la iglesia. Y dice que le decía al Señor, él mismo le contó, dice, Señor, sálvame. No me quiero ir así como estoy, vestido de mujer. Quiero que tú me salves, yo no me quiero ir así. Sálvame, dame otra oportunidad. Y él empezó a contar su testimonio. Y entonces el pastor dice, el evangelio de Cristo y la oración tienen poder. Cuando nosotros clamamos al Señor, cuando nosotros pedimos al Señor, no dudemos que vamos a recibir del Señor. No importa que tu hijo, tu esposa, tu fulano de tal que quieras tú mencionar, ande como ande, el Señor va a escuchar tu oración. Amén, amén. El Señor escucha porque el evangelio tiene poder. Amén. Amén.
El evangelio tiene poder. Así como aquel muchacho fue tocado por la oración de alguien, nosotros también podemos orar por alguien para que el Señor lo toque, para que el Señor lo salve. Empecemos por nuestra familia. El diablo siempre se opone cuando el poder de Dios se quiere glorificar, como sucedía aquí. El Señor levantó a Lázaro, un milagro asombroso. La gente se enojó y había oposición, pero dice que había un grupo que creyeron en Él. Nosotros somos los que hemos creído en Él esta mañana. Y Dios nos invita a que creamos en el Hijo de Dios. Dios nos invita a que oremos al Señor por nuestra familia, por nuestros amigos, por todo el mundo que perece, que se pierde. Santo es el que viene, santo es el que reina. Que tengamos misericordia de aquel que se pierde, porque el poder del evangelio tiene poder. Santo en el pesebre, El evangelio tiene poder. santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina.